Entramos hoy en este capítulo 12, que inicia una nueva sección en el libro del Apocalipsis. Es una nueva visión y como hemos ido viendo en cada ocasión, esto nos vuelve a llevar al principio del tiempo. Estuvimos viendo cómo el libro del Apocalipsis no se puede interpretar de manera cronológica, sino que es un paralelismo progresivo. Y cada vez que tenemos una nueva de estas visiones, volvemos al principio y vamos viendo cómo se va desarrollando a lo largo de lo que las Escrituras llaman los últimos tiempos, que son esos tiempos que están entre la primera venida de Jesús y la segunda venida. Por lo tanto, lo que vemos aquí en este capítulo también abarca todo ese tiempo, desde la primera venida de Jesús hasta su regreso en gloria. Y lo que vamos a ver en este capítulo 12, esta nueva sección, es una nueva división. En los capítulos del 1 al 11 hemos visto descrito el conflicto exterior entre la Iglesia y el mundo, y en los capítulos 12 al 22 lo que se nos va a revelar es el motivo más profundo de ese conflicto, y es la guerra que hay entre Satanás y Cristo. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar en esta mañana a partir del capítulo 12. Y lo primero que hemos visto es una escena dramática con varios personajes que aparecen de repente en escena. Esta es la visión que tiene Juan, un dragón parado frente a una mujer que está a punto de dar a luz, y ese dragón está frente a la mujer esperando que dé a luz para devorar a esa criatura. ¿Quiénes son estos personajes? Es necesario entenderlo para poder ver el desarrollo luego del texto. En primer lugar, el dragón es sencillo de entender. Lo explica el mismo texto. Ese dragón es la serpiente antigua, es la serpiente de Génesis 3, es el enemigo, es Satanás. Este dragón se nos presenta como alguien temible, poderoso, con 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 diademas encima de estas cabezas. Ese dragón es la serpiente de Génesis 3. ¿Quién es la mujer? La mujer ha dado lugar a muchas interpretaciones sobre quién podría ser. Por ejemplo, si tú preguntas en el catolicismo romano, y sé que ahora estamos haciendo este estudio de la mañana, si tú preguntas, ellos te dirán que esa mujer es la Virgen María, a la que consideran como la reina de los cielos, y tú incluso puedes llegar a buscar cómo en el arte religioso se le ha pintado de esa manera. Tú pones en Google María, Sol, Luna, Estrellas, y verás una imagen en la que se ve a María, el Sol detrás, la Luna y 2 estrellas alrededor de su cabeza. Y tú les preguntas y te dicen, esta mujer es María. Pero, como hemos dicho en muchas ocasiones, la clave para entender el Apocalipsis, así como toda la Escritura, está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a dejar que la Escritura interprete la Escritura y vamos a interpretar cada uno de estos personajes a la luz de lo que vemos en el Antiguo Testamento, porque cuando Juan escribió esto por revelación divina, si os habéis dado cuenta a lo largo de estas exposiciones, él va citando cuestiones que ya van apareciendo en el Antiguo Testamento. Por eso un creyente del primer siglo entendería estas cosas mucho más claramente, quizás que tú y yo, que tenemos el Antiguo Testamento un poco más lejano en nuestra mente. ¿Os viene a la mente algún texto en el Antiguo Testamento con una imagen semejante en la que hay un sol, una luna y 12 estrellas? El sueño de José, ¿os acordáis? El sol, la luna y las estrellas que se postran y se inclinan delante de él. La tradición judía, dicen, representaba a Israel en estos términos, considerando a Jacob como el sol, Raquel la luna y los patriarcas de Israel como las estrellas. Así que esta simbología, esta imagen, nos está llevando a un sueño en el que hay 12 estrellas. Vemos cómo esta mujer, por lo tanto, de alguna manera, está representando al Israel de Dios, en esa referencia a los 12 patriarcas. Pero hay más. En la profecía de Isaías, capítulo 55, se nos describe a Jerusalén dando a luz al Mesías y a su remanente. Así que es de este pueblo, del pueblo escogido de Dios, de donde procedería el Mesías de Dios. Pero esta mujer no simboliza solamente el Israel de Dios, el pueblo solamente del Antiguo Testamento, porque si seguimos leyendo, como hemos leído en el capítulo 12, vemos cómo en los versículos 13 al 17 se refiere a la iglesia que está siendo perseguida. Por lo tanto, también se refiere a los creyentes del Nuevo Testamento. Así que, en conclusión, a la luz de todo esto, podemos entender que esta mujer que Juan ve en visión representa al pueblo de Dios de todos los tiempos,
a los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios de todos los tiempos. Esta es la mujer. ¿Quién es el niño? Este hijo varón, el que está por nacer, el cual ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Cuando habéis leído esto, ¿no os ha venido a la cabeza un salmo? Este texto, esta cita de Juan, está en el Salmo 2, un salmo mesiánico, un salmo que nos habla del gobierno del Mesías, un salmo que nos apunta al Mesías que había de venir. Por lo tanto, este hijo varón que iba a regir con justicia a todas las naciones, ¿quién es? Es Cristo. Así que estos son los personajes que aparecen en esta visión. Recordad que es una visión de Juan. El dragón frente a la mujer, que es el pueblo, y el Mesías. Estos son los tres elementos. Entonces, una vez presentados los protagonistas, ¿qué está sucediendo en esta escena, en esta visión? ¿Qué es lo que le queda patente a Juan cuando ve lo que sucede allí? Juan está contemplando en esa visión la victoria de Cristo sobre la serpiente, la culminación de esa hostilidad de la serpiente contra el hijo de la mujer que viene desde Génesis 3. Juan acaba de ver en una visión que Cristo ha vencido y que el dragón ha sido derrotado. Esa hostilidad, para entender lo que está sucediendo aquí, debemos trasladarnos, por supuesto, al principio, al inicio de esas hostilidades. Vamos atrás al inicio de la historia, a Génesis 3, y vemos cómo el hombre cae. Adán y Eva toman del fruto que Dios había mandado que no tomaran y lo hicieron tentados por la serpiente. La serpiente los llevó a dudar de Dios, los llevó a cuestionarlo y los llevó a actuar en desobediencia. Y por eso Dios los iba a expulsar, pero antes de expulsarlos, Dios les da una promesa. Dios maldice a la serpiente y Dios les da una promesa a Adán y Eva antes de expulsarlos. ¿Cuál es la promesa? Leemos en 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa que Adán y Eva escuchan antes de que Dios los eche de su presencia, lejos del jardín, a este mundo en el que estamos viviendo ahora. Y esta promesa tenía tres elementos. Dios anuncia enemistad entre Satanás y la mujer. Dios anuncia enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y Dios les promete que uno de la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y Juan lo que está viendo en esta visión es de manera resumida, en flash, todo el desarrollo de esta historia desde el principio. Esa victoria de Cristo sobre la serpiente que va sucediendo a lo largo de la historia y culmina al final. Él lo está viendo, cómo el dragón está siempre parado allí, frente a la mujer, buscando devorar al hijo para que la historia se termine. Y está así porque le va la vida en ello. Él ha escuchado que ese hijo va a aplastarle la cabeza, por lo tanto el dragón está dispuesto a devorar a ese hijo en cuanto nazca. Y esto lo vemos cómo se va desarrollando esta historia en el Antiguo Testamento. Adán y Eva tienen hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Y de alguna manera ahí ya vemos esas dos simientes, esas dos descendencias que desde Génesis vemos. La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. No son descendencias físicas, sino descendencias espirituales. Aquellos que le pertenecen a la serpiente, aquellos que le pertenecen a Dios. Pero vemos esa descendencia ya y esa hostilidad entre una y otra. Caín mata a Abel. Pero Dios luego le da otro hijo a Adán y Eva, Set, por medio del cual esa promesa seguiría adelante. Y de alguna manera el dragón está allí parado frente a esta mujer, susurrando a Set, diciéndole a los hijos de Set: oye, ¿os habéis fijado en las hijas de Caín que son bastante majas? ¿Por qué no vais tras ellas? Así los hijos de Set fueron tras las mujeres, las hijas de Caín, esa descendencia de la serpiente, y se juntaron. Y se llegaron a corromper de tal manera, llegó a ser tal el mal sobre la faz de la tierra que Dios se propuso destruir toda la humanidad. Y ya veis al dragón frotándose las manos o lo que tenga, diciendo: esta es la mía, lo he conseguido, se va a cargar a toda la humanidad, ya no hay más descendencia. Lo que no sabía el dragón es que de entre los hijos de Set había un hombre fiel, temeroso de Dios, justo, que era Noé. Y Dios proveyó salvación para Noé y su familia. Dios envió el diluvio, todo el ser humano sobre la faz de la tierra pereció, pero la familia de Noé fue preservada. La promesa sigue adelante. El dragón ha fracasado en ese plan.
Y la historia sigue y vemos cómo Dios le promete a Abraham, le hace una promesa de una simiente por medio de la cual todas las naciones serán benditas. La promesa es un poco complicada porque ellos son ancianos, pero Dios los promete y en su debido tiempo tienen un hijo, Isaac. La línea de la promesa sigue adelante, pero hay un problema. Dios manda a Abraham a quitarle la vida a Isaac. El dragón quizás no entendería, pero diría, perfecto, aquí se acaba la historia. Si Isaac fallece, ya no hay más descendencia, he sido librado. ¿Qué sucederá ahora con la promesa de Dios? Pero en el momento en que Abraham levanta el cuchillo, el ángel lo llama a detenerse y le provee un sustituto, un animal, un carnero que ocupará el lugar de Isaac. ¿Quién es este ángel del Señor que manda a Abraham detenerse? Es interesante. Cuando vemos la referencia al ángel del Señor en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Jesús preencarnado. Porque Jesús no vino a existir cuando nació de María. Él vino a este mundo, se encarnó, pero Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo. Él estaba creando todas las cosas. Por lo tanto, Jesús ya existía. El ángel del Señor, que viene a Abraham y le dice, detén tu mano, es el mismo Jesús asegurando que esa línea seguirá adelante hasta que Él mismo venga un día y se encarne aquí. ¿No es interesante ver cómo Jesús actúa en la historia para asegurarse del cumplimiento de la promesa que Dios dio a Eva? Él mismo viene a asegurarse de su propia encarnación, proveyendo ese carnero que iba a ser el sustituto en el lugar de Isaac. La historia sigue y el dragón vuelve a pararse delante de la mujer. El pueblo crece, se multiplica, es llevado a Egipto, es esclavizado, pero Dios en su debido momento actúa y los salva y los saca al desierto de camino a la tierra prometida. Pero en ese camino pasan por Sinaí y mientras el pueblo está esperando, se construye un becerro y el pueblo es inclinado a la adoración, es llevado a la idolatría y entonces Dios se dispone a destruirlos una vez más. Pero allí aparece a Moisés como el mediador de Dios que intercede y el pueblo es preservado. La historia sigue adelante, el dragón vuelve a fracasar. La historia continúa y vemos al dragón parado frente a la mujer. Cuando Saúl, poseído por un espíritu malo, toma una lanza e intenta clavar, dice, quiero clavar a David contra la pared. Dios ya había dicho que del linaje de David vendría el Salvador. Es de ese linaje. Y Saúl toma esa lanza e intenta enclavar a David, y David se libra por 2 veces de esa muerte. Su linaje continúa. Pero luego aparece Atalía, la hija de los malvados Acab y Jezabel, reinando, y para poder tener un poder absoluto decide destruir a toda la familia real. Si elimino a todos los hijos del rey, voy a tener el poder absoluto y no va a quedar nadie. Así sucede. Tú lees en el libro de Segunda de Reyes cómo ella tomó y empezó a quitar la vida a todos los hijos y dijo, lo he conseguido. Y el dragón dijo, lo he conseguido. He eliminado a toda la descendencia real, ya no hay más descendencia. Pero lo que no sabía ella es que Josaba, la hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Cosías, y lo sacó escondido de entre los hijos del rey a los que estaban matando, y lo ocultó de tal manera que no lo mataron. Dios en su providencia libró a uno de los hijos, el cual vemos luego reinando. La línea de David continúa, la línea de la mujer sigue adelante. El dragón ha vuelto a fracasar. Llegamos al tiempo de Esther y vemos al rey Asuero reinando. Y a petición de Amán, todos los conocemos, se publica un decreto por medio del cual todos los judíos han de ser asesinados en todo el imperio. Y está sellado con el anillo del rey, por lo tanto eso se va a ejecutar sí o sí. Pero es interesante como lo dice Hendriksen. Él dice, sí, se sella este decreto con el anillo real, pero la promesa de Jehová respecto al mediador, que iba a nacer de la simiente de David, fue sellada con el juramento del Rey de Reyes. Un decreto está sellado con el anillo de un rey terrenal. El decreto de que la descendencia de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente está sellado con la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder? Por supuesto, el pueblo es librado y la historia sigue adelante. Y ese es un breve resumen que os he querido hacer. Hay mucho más detalle. William Hendriksen en su libro Más que Vencedores lo expone todavía mucho más detallado, con muchas más eventos que van sucediendo, pero he querido que tuvierais esa perspectiva
histórica de cómo el dragón una vez tras otra se ha parado delante de la mujer, queriendo destruir esa descendencia para que los planes de Dios se frustren, y ha fracasado una vez tras otra. ¿Y sabéis cuál es la última, la definitiva y la más importante, la cumbre, el clímax de eso? La misma encarnación de Jesús. Allí en Belén sucedió la victoria final sobre esa lucha del dragón, esa victoria de Cristo. El dragón en ese momento, cuando esta mujer María encinta estaba de parto, el dragón estaba parado enfrente y dijo: cuando nazca este bebé, yo lo voy a devorar. ¿Y qué sucede en el relato bíblico? Vienen unos magos de Oriente, ¿verdad? En su camino, siguiendo esa estrella que les indica dónde ha nacido el rey de los judíos, pasan por palacio y Herodes se entera. Y Herodes teme, porque él es un rey postizo, él no debería estar allí, él no es judío, él es idumeo. Si ha nacido un rey judío, él tiene problemas. Por lo tanto, él se preocupa de informarse de dónde ha nacido ese niño. Quiere saber más acerca de él. Los magos van, pero no regresan. Y Herodes se enfada. El temor de Herodes es un temor terrenal. Él no quería perder el control de su reino. La realidad es que hay mucho más que eso. Cuando tomamos la perspectiva histórica, bíblica, vemos que el problema no es terrenal, es un problema espiritual. Es una lucha entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Herodes es engañado y entonces manda un decreto por medio del cual todos los niños menores de 2 años han de ser asesinados. Allí cabe Jesús, pero Dios ya se había encargado de sacar a su hijo de allí y llevarlo a Egipto, y Jesús fue preservado. El dragón recibió una derrota. Una vez más, el dragón ha fracasado. El nacimiento de Cristo es la victoria de Dios sobre el dragón. Y fijaros en el resumen de la vida de Jesús. Se nos muestra su nacimiento, no se nos cuenta nada más en esta visión, sino que lo siguiente después de su nacimiento es su ascensión y entronización. Leemos que el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. El nacimiento es la victoria de Cristo sobre el dragón, y en su ascensión y entronización se nos muestra que es Cristo y no el dragón quien reina. El dragón ha pretendido el trono desde el principio. Pero en esta visión se nos muestra que es Cristo aquel que gobierna, aquel que vino, se encarnó, resucitó después de su muerte, ascendió y está reinando en su trono. En esta visión, a Juan le queda claro que aquel que manda, aquel que gobierna, aquel que está en control de todas las cosas es Dios. Y es importante que Él lo vea. Y es importante que tú y yo seamos conscientes de ello, porque el enemigo se ve poderoso. La imagen del dragón es la imagen de alguien con poder, con autoridad sobre todos los poderes del mundo. Y nosotros podemos verlo y temer como ellos podían temer en el primer siglo. Ellos estaban sufriendo persecución, asesinato. Ellos veían como el enemigo era poderoso y se usaba de todo lo que tenía, el poder político, el poder religioso, para oprimirlos y perseguirlos. Y ellos podían verse pequeños y débiles, pero Juan no. El dragón ha sido derrotado una vez y tras otra y de manera definitiva, porque el que se ha sentado en el trono y gobierna desde el cielo es Cristo. Que sepas que es Él quien manda. El libro de Apocalipsis es un libro que nos dice, nos muestra vez tras otra que las cosas no son como parecen. Parece que Satanás sea poderoso, parece que él esté en control y haga lo que quiera, pero la realidad es otra. Satanás es una criatura, está sometido, y Cristo lo ha vencido. Él se encarnó, Él vino a vivir en este mundo. Y aunque parece hoy que el mal siga triunfando, vemos el avance del mal en todas partes, en gobiernos que son más evidentes, en otros que son más sutiles, vemos cómo el mal sigue. Recuerda, Cristo reina. El dragón ha sido derrotado. No hay a qué temer. Absolutamente. Recuerda a quién le perteneces. Estás en el bando de aquel que ha vencido. Estás en las manos de aquel que decreta todas las cosas y las cumple conforme a sus propósitos.
Todo está en sus manos. Tú ves el relato de la historia y ves cómo van sucediendo todas las cosas y al final se cumple exactamente lo que Dios había decretado en el momento en que había de ser, tal y como Él ha dicho. Esa es nuestra confianza. Sabemos muchas cosas que han de venir en el futuro. ¿Dudas de alguna de ellas? ¿Dudas de que un día estarás con Él en el cielo por toda la eternidad disfrutando de su presencia? ¿Dudas también del juicio verdadero que va a venir sobre aquellos que son incrédulos? No hay duda cuando sabemos que la historia está en las manos de Dios. Y de la misma manera que el dragón ha sido sometido, ha sido derrotado, todos aquellos que se identifican con Él van a ser también un día postrados delante del Rey, que es verdaderamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Confía en Dios porque Él ha vencido. El enemigo ha sido derrotado. Eso se nos revela más claramente en los siguientes versículos. Del 7 al 12 vemos esa victoria de Cristo sobre el dragón y las implicaciones que ello tiene en nuestras vidas y en el mundo en general. Versículos 7 al 12 vemos más detallada esa victoria en ese relato de la batalla entre Miguel y el dragón. Miguel es descrito en las Escrituras como el príncipe de los ángeles, el protector del pueblo de Dios, y lo vemos aquí peleando el dragón y sus aliados contra Miguel y todos los ángeles. Satanás está con toda su hueste de ángeles caídos. Estos son aquellos, cuando hemos leído al principio, de este dragón temible que barrió con su cola un tercio de las estrellas del cielo, nos está mostrando que cuando Satanás cayó, arrastró con él a toda una hueste de ángeles también caídos. Así que en esa pelea está Satanás con toda esa hueste de ángeles que arrastró con su cola, que hizo para sí, luchando contra Miguel, el príncipe de los ángeles, luchando en el nombre de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Victoria de Dios. Satanás, el diablo, fue arrojado a la tierra. Este arrojar nos está refiriendo a la caída inicial de Satanás, cuando fue echado. Esta caída, este arrojar del que está hablando aquí, es la estrepitosa derrota de Satanás en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esta derrota, este ser arrojado y perder todo poder y toda autoridad, ocurrió en el momento en que Cristo cargó con nuestros pecados en aquella cruz. Ya decía antes que el nacimiento de Jesús fue determinante, allí se produjo esa derrota, pero vemos como el reino de las tinieblas se va desmoronando momento tras momento. Encontramos a Jesús viniendo a nacer, ese nacimiento es intencional, el inicio de su ministerio es intencional. ¿Os acordáis de qué manera inicia Jesús su ministerio? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se presenta? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Jesús está diciendo, el rey está aquí, el reino de Dios se ha acercado, el reino de las tinieblas se está desmoronando, el rey ha llegado, su fin está cerca. Pero Satanás sigue peleando. ¿Y qué hace? Toma a Jesús y en el desierto lo tienta. ¿Verdad? Y en la tercera le dice, ¿ves toda esta gloria, todo este poder? Te puedo dar el reinado sin la cruz. Pero Jesús no se sometió. Derrotó a Satanás vez tras vez. Lo humilló. Satanás tuvo que huir porque no pudo vencer a Cristo. Te voy a dar los reinos sin cruz. Cristo es el rey y él iba a ir a la cruz porque era necesario que pasara por esa cruz. En el plan de Dios había una cruz, el lugar culminante de esa batalla, el lugar donde la promesa de Dios a Eva iba a cumplirse. Allí Cristo iba a pisar la cabeza de la serpiente. Aunque a primera vista parecía todo lo contrario, esa crucifixión era una derrota. El pretendido Mesías, aquel que nos iba a salvar, aquel que nos iba a liberar, aquel que había dicho tantas cosas tan bonitas que iba a hacer, está clavado, derrotado y muerto. Pero en aquella cruz, esa aparente derrota, estaba viendo una lucha cósmica invisible. Estaba viendo una victoria cósmica de Cristo sobre la serpiente. Cristo en aquel lugar cargó con tu pecado, con mi pecado, recibió toda la ira divina que tus pecados y mis pecados merecían,
Toda la justicia de Dios fue derramada sobre Él. Él ocupó nuestro lugar. Él satisfizo la justicia divina. Y todos aquellos que hoy creen en Jesús como su Señor y Salvador, lo confiesan como Señor y Salvador, se han rendido a los pies de la cruz, se han arrepentido de sus pecados, han sido perdonados. La victoria de Cristo en la cruz les ha sido imputada a ellos y tienen salvación y esperanza. El enemigo ha sido derrotado. Su poder para acusar ha sido quitado. Eso es lo que estamos viendo, esa implicación. Jesús estaba venciendo. Como dice Pablo a los Colosenses, en aquella cruz Jesús estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchas ocasiones os he mostrado esta imagen. Lo que estaba haciendo Cristo en la cruz era lo que hacía un general romano cuando sometía a otra nación. Entraba en el pueblo con los derrotados detrás para que fueran humillados. Los estaba mostrando, los había despojado de su poder, los estaba humillando y estaba haciendo el recorrido triunfal. El rey delante victorioso, los derrotados detrás. Esta es la imagen de la cruz. Cristo ahí despojó a los principados, a las potestades, los humilló, los dejó en evidencia porque Él venció muriendo. Esa es la obra de Cristo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Y esa es la buena noticia de que Satanás ha sido despojado de todo poder para acusar. Ya no puede hacer nada con nosotros. Satanás ha sido despojado de todo poder para acusar, para intimidar a los hombres y someterlos bajo la amenaza de la muerte y de la separación eterna de Dios. Ya no nos puede decir nada. Ya no nos puede acusar, ya no nos puede decir vas a morir, ya no nos puede decir qué va a pensar Dios de ti. Ha sido despojado de su poder para acusar. Esa es una muy buena noticia. No puede hacer nada contigo, no te puede acusar, no te puede amenazar. Si tú eres hijo de Dios, si tú te has rendido a Él y lo has reconocido como Señor y Salvador, ya no puede hacer nada contra ti. Tú le perteneces a Cristo. Esa victoria tiene implicaciones en tu vida. Recuerda, Él ya no puede acusarte. Piensa en ello, en esa verdad, cuando tu enemigo venga y te presente y pretenda acusarte señalando tus pecados. Porque esa es su tarea. La tarea de Satanás es acusar, es señalar. Eso es lo que se dedica, susurrándote a tu oído. Mira qué orgulloso que eres. Mira, otra vez has vuelto a mirar a esa mujer. Mira, has vuelto a engañar. Mira, has vuelto a pecar. ¿Cómo Dios va a estar contento de ti? ¿Cómo Dios te va a aceptar? ¿Tú crees que un cristiano vive de esta manera? ¿Tú crees que puedes venir y orar a Dios en estas condiciones como estás? Lávate primero, ¿cómo Dios te va a aceptar? Mira cómo te has vuelto a pensar mal del otro. Mira cómo has vuelto a mentir. Mira cómo has rechazado la ayuda cuando te la han pedido. Mira qué perezoso que eres. Mira qué mal hablado que eres. Mira cuánta ira tienes. Cuando el acosador te va diciendo esto a tus oídos, porque esa es su tarea, señalar cada uno de nuestros pecados, Él lo pretende hacer para hacernos temer y derrotarnos. La realidad es que cuando Satanás hace eso no se inventa nada. No podríamos decir denunciarlo por calumniador. Es verdad. Él señala lo que realmente somos. Mentimos. Y como ha dicho antes Mark al principio, ¿quién hay que no se levantaría cuando la ley es leída? Todos hemos pecado en un momento u otro. Satanás no inventa nada. Satanás lo señala y te cuestiona. ¿Tú te consideras cristiano? No mereces ser amado. No mereces ser salvado por Dios. ¿Cómo respondemos a estas acusaciones de Satanás? Porque es verdad, como decía, él te puede decir, como has tratado, como has hablado, como has respondido, eso no está bien delante de Dios. No podemos justificarnos. Para ver cómo responder, os quería explicar algo que se cuenta acerca de Martín Lutero. Se dice que en una noche Satanás se acercó a Martín Lutero y le enseñó una larga lista de pecados. Avaricia, orgullo, lujuria, muchos más. Diciéndole Satanás a Martín, ¿tú has visto qué corazón más sucio que tienes, Lutero? Entonces Lutero dijo, Satanás, te has quedado corto. Escribe también este pecado. Y añade este otro. Y añade este otro. Y Lutero le dio una lista más de pecados de los cuales Satanás no se había dado cuenta que realmente habían sucedido, habían cometido con su corazón. Y hizo esa lista aún más extensa.
Le dijo Lutero a Satanás. Y ahora al pie de esa nota, de esa hoja, escribe esto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Este es el punto. ¿Cómo responder a la acusación del enemigo? Cuando Él viene a nuestro oído y nos recuerda lo que somos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En Él hay perdón. A Él podemos acudir una y otra vez en nuestra miseria, en nuestro pecado, sabiendo que su sangre nos limpia de todo pecado. Esa obra en la cruz es perfecta y es completa. Asegura el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y los que están por venir. El enemigo puede señalar tus pecados, pero yo tengo la confianza, la seguridad de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo voy a Él, me postro delante de Él, confieso mi pecado y soy perdonado. No tengo que arreglar mi vida antes de venir a Cristo. Todo lo contrario, tan mal como estoy, vengo y le digo, Señor, he caído así debajo, perdóname. Y Él te perdona, porque arrepentimiento es verdadero. Ahora, breve paréntesis, esto no es una licencia para pecar. No significa, bueno, como la sangre de Cristo me limpia, pues voy a hacer esto mal, que total, luego me arrepiento y Él me va a perdonar. Todo lo contrario, no es licencia para pecar, es la confianza de que si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados, porque un cristiano no practica el pecado. No puede estar cómodo pecando deliberadamente. Es la certeza de que Cristo nos ha limpiado, por lo tanto el enemigo ya no nos puede señalar. Sí, no merezco la salvación. Es cierto, es gracia. Sí, sigo pecando hoy, pero la sangre de Cristo me limpia cada día. Y aunque no soy lo que debería ser, tampoco soy lo que un día fui. Porque esa obra de Cristo en mi corazón me ha ido santificando y me ha ido purificando día tras día. Así que el enemigo no me puede acusar. Sí, peco, pero en Cristo tengo perdón de pecados. Así lo expresa Pablo a los romanos, ya no se nos puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Toma ánimo en esa lucha contra el pecado. Esfuérzate, pelea sabiendo que el Espíritu te santifica y no escuches el engaño del diablo. No sirve absolutamente de nada. Ya no te puede amenazar con la muerte, porque la muerte, nuestro peor enemigo, ha sido vencida por Cristo. No tememos a la muerte porque tenemos vida eterna. No nos puede amenazar con separación de Dios porque estamos en las manos de Dios y Dios mismo nos guarda en sus manos y nos preserva hasta el día en que estemos delante de Él. Así que todo el poder que Satanás podía tener contra ti, hijo de Dios, le ha sido arrebatado. No tiene, ya no te puede acusar. Vive a la luz de esa realidad. Por eso, que se regocijen los cielos y los que moran en ellos, porque Cristo ha vencido y Él domina sobre todas las cosas. Por eso cantamos celebrando la salvación que nos ha sido dada, porque por gracia hemos sido perdonados. No nos flagelamos, no intentamos pagar por nuestros pecados, porque hay uno que pagó por ellos en aquella cruz. Recordar el Evangelio cada día nos va a ayudar a perseverar en la fe. Recuerda quién eres en Cristo, recuerda la cruz, recuerda el Evangelio cada día, porque de esta manera no escucharás el engaño. Estas son sus implicaciones. Ahora somos llamados a dar testimonio de lo que hemos experimentado, del perdón de pecados, de la salvación. Eso es lo que hemos leído en ese texto. Dice que lo vencieron a este acusador por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El enemigo no nos puede acusar. Hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que estamos dando. Somos llamados a dar testimonio de lo que hemos experimentado. El enemigo ataca, el enemigo intenta acusar. Nuestro llamado es a llevar ese testimonio al mundo. Fijaros lo que está diciendo aquí. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas
dice, hasta la muerte. Aquel que ha experimentado el perdón de pecados, aquel que ha tenido victoria sobre el pecado por la sangre del Cordero, es ahora un testimonio de esa sangre que la anuncia al mundo entero, despreciando, menospreciando su vida por esa causa. Es curioso que ponga esto aquí, en un texto en el que se nos está hablando de una lucha entre Satanás y Cristo, esa derrota de Satanás en la cruz cuando Cristo fue clavado. En ese contexto de la victoria de Cristo sobre Satanás, se nos pone el llamado a dar testimonio de ello. ¿Por qué? Porque la medida en que el Evangelio es predicado, más hombres y mujeres son añadidos a ese reino de Cristo y están recibiendo esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz. ¿Cómo se extiende ese reino que Cristo vino a inaugurar? Por medio de la predicación de la palabra, por medio de aquellos que han sido lavados, que anuncian el lavamiento de pecados que hay en Cristo y dan testimonio de ello. Ese es el testimonio que damos. Yo era pecador y ahora he sido salvado. Fijaros, en una ocasión, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. ¿Os acordáis? Lo hizo, claro está, en un día de reposo, para picar a los fariseos, para mostrarles la falsedad de su religión. ¿Qué sucedió? Los fariseos se alegraron porque el ciego de nacimiento había recuperado la vista. Se enojaron y llamaron al ciego. ¿Qué había pasado? No podía ser que Jesús hubiera hecho ese milagro. Y llamaron a los padres del joven. ¿Qué ha pasado? Quizás este hombre realmente no era ciego de nacimiento y eso es un truco. Los padres dijeron, no, este hombre ya es mayor de edad, preguntadle a él. Los fariseos estaban diciendo, este Jesús no viene de Dios. Y este hombre dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es la realidad. Yo antes estaba ciego, ahora veo por la obra de Cristo. Ese es nuestro llamado hoy. Yo antes estaba muerto, pertenecía al reino de las tinieblas, ahora vivo, estoy en luz. ¿Por quién? Por la obra de Cristo. Y ahora, iglesia, esa verdad, si la has experimentado, llévala. ¿Cómo? Menospreciando tu vida. ¿Qué significa eso? No significa no cuidándonos, significa no aferrándonos a esta vida. Significa que la predicación del Evangelio va a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque el enemigo, como vamos a ver, aún sigue luchando contra la iglesia. No puede con Cristo, va a dirigir su mirada contra la iglesia y la va a perseguir. Y podríamos tener miedo. Nuestras vidas pueden correr peligro por causa de la predicación del Evangelio. Pero dice que estos hombres que habían experimentado ese perdón y esa salvación menospreciaron sus vidas. Salieron y predicaron el Evangelio sabiendo que con ello les cortarían la cabeza. ¿Por qué? Porque no temían. El acosador no podía hacer nada con ellos, pero es que ellos tampoco se aferraban a esta vida porque habían sido hechos herederos de una vida eterna. Esa es la realidad que se nos refleja aquí. Vamos a sufrir por la causa del Evangelio, porque el enemigo no quiere que el Evangelio corra, porque por medio del Evangelio las personas van a ser salvadas. Ahora, por medio de la predicación del Evangelio, vamos a sufrir persecución. Enfréntala. No te aferres a esta vida, porque tu vida está escondida en Cristo, porque tu vida está en esta herencia eterna. Esa es la realidad. Cuando uno realmente cree el Evangelio, cuando el Evangelio tiene implicaciones en tu vida, te lleva a predicar. Ahora piensa en ello. ¿Es esa tu actitud? ¿Estás menospreciando tu vida aquí por la causa de aquel que la dejó en aquella cruz? No se nos está pidiendo más de lo que Él hizo. Él derramó, Él entregó su vida por completo y ahora se nos llama a ti y a mí a llevar ese Evangelio, sacrificando nuestras vidas, menospreciando nuestras vidas, no aferrándonos aquí. ¿A qué le temes? Lo peor que nos puede pasar por predicar de Cristo en este mundo es que perdamos la vida. Y perder la vida significa ganarla. Deberíamos ser como aquellos para los cuales vivir es Cristo y morir es ganancia. Solamente de esa manera tendremos la perspectiva correcta del reino de Dios. Seguimos en este texto. Y hemos visto cómo el enemigo ha sido arrojado del cielo, por ello se alaba a Cristo, se vindica su poder, pero fijaros, hay un ay.
Ay de los moradores de la tierra y del mar. El dragón ha sido derrotado, pero ahora está airado. Él no ha podido con Cristo, va a ir detrás de quién? De la iglesia. Ha puesto su mira en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Una vez más, no temer, porque Cristo cuida providencialmente de su iglesia. ¿Os habéis dado cuenta en el versículo 6? La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ella sustenten por 1260 días. Y luego vemos cómo se le dieron, versículo 14, a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. El dragón viene contra la iglesia, pero Dios libra a su iglesia, lo pone lejos del alcance mortal del dragón y la preserva y la cuida y la alimenta en el desierto. O sea, os viene a la imagen o a la cabeza otra imagen del Antiguo Testamento, versículo Éxodo 19:4, el Señor le dice a Israel: vosotros mismos habéis visto lo que hice con Egipto y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí. De la misma manera que Dios protegió y guardó a su pueblo en el desierto, lo sustentó día tras día y lo protegió de los ataques, así hace con la iglesia. El dragón está contra nosotros, nos querrá mal, estamos lejos del alcance de su toque mortal. Él procurará nuestro mal, Él procurará herirnos, pero Dios cuida de su iglesia providencialmente. Y Él va a hacer lo posible para derrotarnos. Es tan malvado Satanás que aun sabiendo que está derrotado, que le queda poco tiempo, lo que dice es: lo que me queda de tiempo voy a hacer todo el mal que pueda. Y tiene su mira puesta en la iglesia. Y leemos esto, que de su boca lanzó agua como un río. ¿Para qué? Para llevarse a la mujer de delante. Intentó destruir a la mujer. Esas aguas que lanzó desde su boca son esas persecuciones, son esos engaños, esas corrientes de mentiras, esas falsas doctrinas, esas religiones, esas filosofías por medio de las cuales él quiere engañar a la mujer y hacerla perder. Pero fijaros, versículo 16, la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón intentará destruir a la iglesia, la tierra se abrirá y esas aguas caerán por allá en medio. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento cómo se abría la tierra y se llevaba a los falsos profetas? Dios va a guardar a su iglesia. Y no puede con la iglesia. Y versículo 17, entonces se va a dirigir hacia los creyentes individualmente. Versículo 17, intentará tocarnos, intentará herirnos. Está muy airado, está muy rabioso, pero la buena noticia es que a pesar de todos los ataques, vamos a prevalecer. Así lo dijo Jesús, así lo prometió. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aférrate a esa verdad. El enemigo parece poderoso, el enemigo ha sido derrotado, el enemigo está contra la iglesia y lo vemos atacando. La semana próxima veremos de qué herramientas se usa Satanás para atacar, por medio de los poderes políticos y las naciones de este mundo, por medio de diferentes mentiras, herejías, doctrinas, etcétera, y filosofías. Él va a procurar destruir a la iglesia, pero Cristo está guardando a su iglesia. Él la va santificando día tras día, hasta el día que se la presente delante de Él. Esa es nuestra confianza. Esa es la confianza de nuestros hermanos que están siendo asesinados y martirizados en países donde por predicar el Evangelio les cortan la cabeza. Esa es nuestra confianza hoy cuando vemos que el gobierno va a legislar para que no digamos la verdad desde el púlpito. Cuando veamos que el gobierno nos prohíba decir lo que dicen las Escrituras, en el momento que seamos perseguidos y pensemos que el Estado tiene mucho poder, recuerda, el Estado no prevalecerá sobre la iglesia. Recuerda, las mentiras de este mundo no prevalecerán sobre la iglesia porque Cristo la sustenta, la guarda y la alimenta día tras día. Y en base a esa victoria de Cristo y del cuidado de Dios de su iglesia, vamos y prediquemos el Evangelio con la confianza de que ese Evangelio es poderoso para salvar. Recuerda, no temas a la persecución. Quizás es necesaria la persecución. Hemos empezado a evangelizar. Parece que la iglesia está tomando más conciencia del llamado de predicar el Evangelio. Pero ¿sabéis de qué manera el Evangelio corre más? Cuando el Estado y otros vienen detrás nuestro. Cuando hay persecución. ¿Os acordáis en Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban, que había un tal Saulo, que era el asesino de asesinos, que iba detrás de la iglesia? ¿Qué sucedió? Los creyentes empezaron a correr de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Por medio de las persecuciones que Dios trae a la iglesia, el Evangelio corre
aún mucho más. Por eso no hay que temer. Dios está en control de la historia. Su reino se va extendiendo. Los poderes del mal no van a poder detenerlo y un día veremos a la iglesia gloriosa en el trono celestial adorando a Dios por toda la eternidad. Ese es nuestro futuro. Esa es nuestra esperanza. A la luz de eso, vive hoy predicando el Evangelio en todo lugar. Es una palabra de ánimo este capítulo 12 y cuando veremos más adelante también la realidad de que Cristo está sentado en el trono, que Él gobierna sobre todas las cosas, que no hay nada que temer. Mientras llega aquel día, sé fiel en el evangelismo. Iglesia, estamos del bando de aquel que ha vencido. Todo lo que viene por delante es bueno. Vive a la luz de la eternidad. Y por último, quiero preguntarte a ti que estás hoy aquí, quizás nos visitas, o que hace un tiempo que vienes, te quería preguntar, ¿en qué bando estás? Hay una lucha entre dos descendencias, entre aquellos que le pertenecen a Cristo y aquellos que le pertenecen a la serpiente. No puedes decir, yo no estoy en ninguno de estos lados, esto no tiene nada que ver conmigo. Es la realidad. Esto es así. O estás en Cristo o estás contra Él. O lo peor o mejor dicho, Él está contra ti. O estás en Cristo o estás en el bando del diablo. Esa es la realidad. Esas son las dos líneas. La humanidad se puede dividir en estos dos bandos. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido hechos herederos de una promesa, tenemos salvación y vida eterna. Aquellos que no estáis en Cristo, estáis en el bando de aquel que ha sido derrotado, en el bando de aquel cuyas huestes, cuyos hijos van a ser lanzados al lago de fuego. Van a sufrir en el infierno por toda la eternidad. Piensa bien en ello. Llegará un día en que todo esto que estamos anunciando, que revelan las Escrituras, se cumplirá. Llegará el día en que este Jesús que se encarnó, que murió y que ahora reina en los cielos, regresará como juez a juzgar al mundo. Y será así. Tú eres de los míos. Pasa a este lado conmigo. Tú no eres de los míos. Lejos de mí, por toda la eternidad. Esa es la realidad. Él vendrá como juez. Todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a los pies de la cruz, está condenado. Ya ha sido condenado porque ha rechazado a aquel que vino a dar su vida en la cruz por sus pecados. Así que te llamo hoy a que te arrepientas de tus pecados, que vengas a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, antes de que sea demasiado tarde. La victoria ya ha sido. No estamos esperando cómo termina la historia, ya lo sabemos. Cristo vence, el diablo es derrotado. Los hijos de Dios disfrutan de un nuevo cielo y una nueva tierra. Los enemigos de Dios sufren en el infierno por toda la eternidad. Entonces, piensa bien en ello y ve de quién eres hijo. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Si eres hijo del diablo, ven hoy a Cristo en arrepentimiento. Ven como estés, en tu miseria. No tienes que prepararte para venir a Él. No tienes que arreglar tu vida. No es necesario decir, no, es que ahora no estoy preparado. Uno nunca está preparado. Siempre somos culpables delante de Dios. Ven en tu miseria. Reconoce tu pecado. Él es poderoso para salvar. Su sangre te limpiará de tu pecado. Tú eres consciente de toda la maldad que hay en ti. No es necesario que el diablo te la susurre al oído porque tú eres consciente de que eres malo. Te esfuerzas por aparentar ser buena persona. Te esfuerzas en ser un buen padre, un buen hijo, un buen vecino, un buen trabajador, un buen ciudadano. Tú te esfuerzas, pero tú, mejor que nadie, sabes que eres pecador. Y que si te paras delante de Dios, mereces ser castigado por Él. Así que esa conciencia que Dios nos ha dado a todos, prueba de esa imagen de Dios en nosotros. Si esa conciencia te acusa, ven a Cristo. Pide perdón y sé lavado. En Él hay perdón. Y disfruta de esa herencia que Él tiene preparado para aquellos que son sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay salvación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado al punto de entregar a tu Hijo en aquella cruz para salvarnos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir a la luz de esta realidad. Éramos pecadores, no merecíamos tu salvación. Tú has derramado de tu gracia en nosotros y en ti tenemos perdón. Ayúdanos a vivir
en esa verdad. Que tu Espíritu Santo nos santifique cada día más y más. Y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas de manera que nos lleves a ser fieles embajadores tuyos, Señor. Queremos anunciar y hacer correr tu Evangelio para que muchas más almas vengan a la salvación. Señor, confiamos en tu poder para salvar y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a cumplir el llamado. Y te pido, Señor, por aquellos que están hoy aquí, que no te conocen, Señor, derrama de tu gracia, abre sus corazones, dales entendimiento, tráelos, arrodíllalos delante de la cruz para que se rindan a ti y puedan tener tu salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.